En una fría mañana de otoño, la niebla cubría Eldenra, un pequeño pueblo rural, enclavado en el corazón del noroeste del Pacífico. A lo lejos, la imponente silueta del Parque Nacional, Eldenrich se alzaba como un guardián silencioso, un vasto territorio de bosques densos, acantilados escarpados y valles profundos que parecían tragarse los secretos sin dejar rastro. Lena Rowe apenas había abierto los ojos cuando el sonido estridente de su teléfono rompió el silencio del amanecer. El reloj digital en su mesita de noche marcaba las 6:17 de la mañana. Afuera, el sol comenzaba a filtrarse a través de la niebla, bañando todo en una luz pálida y espectral. Lena alcanzó el teléfono. Su corazón dio un vuelco al ver el identificador de llamada. Detective Roy Beckett. Habían pasado 6 años desde que perdió a su familia, su hija de 11 años, Mera, y su esposo Daniel, en lo que todos consideraron un trágico accidente en globo aerostático. 6 años de días vacíos, noches sin dormir, preguntándose si aún estarían vivos en alguna parte. «¿Hola?», dijo Lena, con la voz aún cargada de sueño, pero su mente alerta al instante. «Señora Rowe, lamento llamarla a esta hora», dijo el detective Beckett, su tono grave, «pero tenemos una actualización importante sobre su caso». Lena se incorporó, apretando el teléfono con fuerza. «¿Qué es? ¿Qué encontraron?», preguntó su voz temblorosa. «Un excursionista hizo un descubrimiento en el bosque ayer por la tarde», explicó el detective. «Creemos que encontramos el globo aerostático en el que estaban su esposo y su hija el día de su desaparición». El mundo pareció girar a su alrededor. Después de 6 años de silencio, sin pistas, sin cierre, esto era abrumador. «¿Dónde?», logró preguntar. «En lo profundo del Parque Nacional Eldenrich. Es un lugar muy remoto. Nos gustaría que viniera al lugar lo antes posible». «Puede hacerlo». «Sí», respondió Lena sin dudar. «Estaré allí en breve». Anotó las coordenadas y colgó, sus manos temblando. Apenas había dejado el teléfono cuando volvió a sonar. Esta vez era Grant Miles, el mejor amigo de Daniel desde la infancia y su socio en Skyridge Balloons, la empresa que ambos fundaron con su pasión por el vuelo. Grant había sido un pilar para Lena tras la desaparición, ayudándola a sobrellevar el dolor y las dificultades prácticas de la vida sin Daniel. «Lena, acabo de hablar con Roy sobre el hallazgo», dijo Grant, cuando ella contestó. «Sí, me estoy preparando para ir ahora», respondió ella. «Déjame recogerte», ofreció él. «La niebla está espesa, las carreteras están resbaladizas. Vamos al mismo lugar». De todos modos, Lena aceptó agradecida. No era una oferta extraña. Grant siempre había estado ahí para ella. Se vistió rápidamente, poniéndose jeans, un suéter y botas resistentes para caminar. Cuando terminó de tomar un café apresurado, el SUV plateado de Grant ya estaba en su entrada. El trayecto al parque tomó unos 20 minutos, pero el silencio entre ellos era pesado, cargado de aprensión. Grant, normalmente hablador, estaba inusualmente callado, sus nudillos blancos mientras aferraba el volante. «¿Qué crees que encontraron?», preguntó Lena, rompiendo el silencio. Grant negó con la cabeza. «No lo sé, pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». El detective Beckel los recibió en una pequeña estación de guardabosques al borde del parque. Desde allí, los siguieron a pie, adentrándose en el bosque por un sendero accidentado, a veces inexistente, que los obligaba a trepar por troncos caídos y rodear matorrales densos. «¿Cuánto falta?», preguntó Lena tras casi 40 minutos de caminata. «No mucho más», respondió Beckett. «El lugar está lejos de cualquier sendero establecido, por eso no se descubrió hasta ahora». Cuando finalmente llegaron, Lena contuvo el aliento. Frente a ellos, un área extensa estaba acordonada con cinta policial amarilla. En el centro,
Un enorme cráter de al menos 5 metros de diámetro, y varios metros de profundidad, revelaba los restos inconfundibles de un globo aerostático. La tela colorida extendida sobre una lona en la tierra, la canasta de mimbre volcada y varios tanques de propano dispersos. Oficiales y técnicos forenses trabajaban metódicamente, tomando fotos, midiendo y recolectando muestras. La tela del globo, antes vibrante, estaba ahora descolorida y rasgada, cubierta de tierra y hojas en descomposición. El detective los llevó hasta un hombre alto y delgado, vestido con equipo de senderismo, con un pastor alemán sentado a su lado. Este es Caleb Mars, dijo Beckett. Él y su perro Rainier encontraron el lugar ayer. Caleb asintió cortésmente. Lamento lo de su familia, señora. Lena, con la voz apenas audible, preguntó. ¿Cómo lo encontró? Caleb señaló a su perro. Rainier es un ex-senate. Lo adopté hace un par de años. Ayer mientras caminábamos fuera de los senderos, empezó a ladrar y cavar en este lugar. Está entrenado para detectar restos humanos, así que llamé a la policía de inmediato, pensando que alguien podría estar enterrado aquí. El detective tomó la palabra. Cuando comenzamos a excavar, encontramos el globo bajo una lona. La vegetación encima, árboles pequeños y arbustos, era más joven que el bosque circundante. Todo estaba cuidadosamente colocado y enterrado, lo que sugiere que alguien intentaba ocultar evidencia. Lena se acercó al borde del cráter, sus ojos fijos en el globo. Es ese, dijo suavemente. Reconozco el diseño. Daniel y yo lo creamos juntos. Esos amarillos y naranjas con rayas negras. Es nuestro globo. Se volvió hacia el detective. Con esperanza y miedo luchando en su interior, encontraron cuerpos. El perro olió algo. Beckett negó con la cabeza. Hemos excavado toda el área, y no encontramos restos humanos. Lo que Ranger detectó fue el gas propano residual de los tanques enterrados con el globo. Lena se abrazó a sí misma, procesando la información. Entonces esto significa que no desaparecieron por un accidente climático. Alguien enterró el globo a propósito. No podemos estar seguros al 100% aún, advirtió el detective. Nuestra investigación inicial mostró reportes de un clima impredecible ese día, que pudo haber causado un accidente, pero esta evidencia sugiere fuertemente que no fue solo un accidente natural. Alguien intentó encubrirlo. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Lena. Entonces, mi esposo y mi hija podrían estar vivos, podrían estar ahí fuera. El detective mantuvo una expresión neutral. Estamos explorando todas las posibilidades, señora Rowe. Mientras los técnicos forenses continuaban su trabajo, Grant, que había estado inusualmente callado, se acercó al borde del cráter. Su rostro estaba pálido, su expresión indescifrable mientras observaba los restos. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos, pero Lena notó que no fotografiaba la escena en general. Enfocaba una pequeña placa metálica en la canasta. El número de serie. ¿Qué haces?, preguntó ella. Respondió Grant, distraído. Estos globos son caros. Necesitaré documentarlo todo. Lena asintió, sin darle mucha importancia. Grant siempre había sido el práctico, el empresario que manejaba el lado operativo mientras Daniel era el rostro carismático de la compañía. Pero algo en su comportamiento la inquietaba. Un técnico forense los llamó para señalar rastros de sangre en la canasta de mimbre, y daños que no podían explicarse solo por un choque. Vean estos desgarros en la tela, explicó el técnico, y estas marcas en la canasta, no son solo de un impacto, parecen signos de lucha, como si alguien hubiera peleado dentro de la canasta. La mente de Lena se llenó de posibilidades aterradoras. ¿Alguien atacó a su familia en pleno vuelo? Meera entró en pánico durante un accidente y Daniel intentó calmarla. ¿O había ocurrido algo aún más siniestro?
Procesaremos todo minuciosamente, aseguró el detective Beckett. Pueden irse a casa si quieren. Los actualizaremos cuando tengamos más información. Se volvió hacia Grant. Señor Miles, necesitaremos organizar una reunión con su personal en la sede de Skyridge. Dependiendo de lo que encontremos aquí, ¿puede arreglarlo? Grant asintió. Por supuesto. Solo dígame cuándo. Con una última mirada al globo que había llevado a su familia, Lena se alejó, su mente llena de preguntas sin respuesta. Con el permiso del detective, ella y Grant dejaron el lugar. El excursionista Cale y su perro Ranger ya habían intercambiado información con la policía y se habían ido. La niebla matutina comenzaba a disiparse, pero el aire seguía frío y húmedo mientras regresaban al SUV de Grant. ¿Quieres que te lleve a casa?, ofreció Grant. Durante el trayecto, Grant apretó brevemente la mano de Lena. Trata de no preocuparte demasiado, dijo con suavidad. La policía lo resolverá. Nos actualizarán cuando sepan más. Lena asintió, sin confiar en su voz. Su mente seguía en el lugar de la excavación, con el globo que se llevó a su familia hace 6 años. Cuando llegaron a su casa de 2 pisos, Grant apagó el motor. ¿Puedo entrar un momento?, preguntó. Necesito completar unos formularios de seguro, y podría usar tu mesa del comedor. Incluso te prepararé el desayuno. Lena no lo pensó 2 veces. Grant había estado en su casa innumerables veces, antes y después de la desaparición. Él y Daniel habían pasado muchas noches cocinando juntos en su cocina, compartiendo historias y risas. Por supuesto, dijo. ¿Sabes dónde está todo? No me dio tiempo de asearme esta mañana, así que subiré a refrescarme. Grant entró tras ella y se dirigió a la cocina. No te preocupes por nada, dijo. El desayuno estará listo cuando bajes. No tienes que hacer eso, protestó Lena débilmente. No es molestia, insistió Grant. He cocinado aquí con Daniel muchas veces. Conozco tu cocina. Lena subió a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. En el baño, se apoyó contra el lavabo, finalmente permitiéndose derrumbarse. Los sollozos llegaron en silencio al principio, luego con creciente intensidad, mientras la realidad del descubrimiento de esa mañana la golpeaba. Después de unos minutos, logró calmarse lo suficiente para lavarse la cara con agua fría. Tomó su teléfono y envió un mensaje a su mejor amiga, Nona, que vivía a varios estados de distancia, pero había sido un apoyo constante. Encontraron el globo de Daniel, y Mera enterrado en el bosque, escribió. La policía dice que fue escondido a propósito. La respuesta de Nona fue inmediata. Dios mío, ¿estás bien? ¿Qué más encontraron? Lena tecleó rápidamente los detalles de la mañana. Como ingeniera, Nona solía ofrecer una perspectiva lógica que complementaba el enfoque más emocional de Lena. Por lo que describes, respondió Nona, parece que alguien manipuló el globo, probablemente la válvula del quemador. Si el perro detectó gas después de tantos años, esto no fue un accidente. Lena, si la válvula fue manipulada, quien lo hizo esperaba que el globo se estrellara y ardiera en el bosque. ¿Quién podría haberlo hecho?, preguntó Lena. Sí, pero normalmente hay una inspección exhaustiva antes de cualquier vuelo. El sospechoso más probable sería quien realizó la revisión ese día. Lena se dio cuenta de cuánto desconocía sobre las operaciones del negocio de su esposo. A pesar de haber visitado ocasionalmente la sede, Daniel siempre había mantenido su vida laboral separada, queriendo que el hogar fuera un refugio. Gracias por la perspectiva, escribió a Nona. Eres una de las mujeres más fuertes que conozco. Lena, tómate esto paso a paso. Siempre estoy aquí. La charla con Nona la ayudó a centrarse. Con renovada determinación, Lena se duchó rápidamente y se cambió de ropa. Cuando bajó, encontró el comedor y la cocina vacíos. La laptop de Grant estaba abierta en la mesa del comedor,
donde también había preparado un desayuno sencillo de tostadas, huevos revueltos y fruta cortada. Una cafetera humeaba cerca. A través de la ventana trasera, vio a Grant en el porche, hablando animadamente por teléfono. Lena se sentó a la mesa junto a la laptop de Grant y se sirvió algo de desayuno, vertiendo una taza de café. Mientras comía en silencio, una serie de notificaciones sonaron desde la laptop. Al principio no les prestó atención, concentrada en su comida, pero las notificaciones continuaron, una tras otra, como una cascada de gotas digitales por el rabillo del ojo. No pudo evitar notar mensajes emergentes en la esquina de la pantalla de Grant. Captó fragmentos. ¡Qué mujer tan hermosa! Tiene suerte, amigo. Es perfecta. Te la mereces. Lena frunció el ceño, desconcertada. Su primer pensamiento fue que tal vez Grant había subido una foto con su esposa, Melissa, a redes sociales, y esos eran comentarios de amigos, pero luego lo reconsideró. ¿Por qué estaría Grant publicando fotos personales en un día como este, tras un descubrimiento tan significativo? Sin embargo, se recordó que no era de su incumbencia. Las actividades en línea de Grant eran suyas, aunque el momento parecía extraño. La puerta trasera se abrió y Grant entró, guardando su teléfono en el bolsillo. «Ah, ahí estás», dijo, sonriéndole. «Ya te refrescaste. Gracias por el desayuno», dijo Lena, señalando el plato frente a ella. «Un placer», respondió Grant, cerrando rápidamente su laptop y comenzando a recoger sus cosas. Era la oficina central por teléfono. «Debo irme pronto para ocuparme de los asuntos del seguro. Termina tu desayuno y descansa hoy. Ha sido una mañana emocional». Lena dejó su taza de café. «En realidad, me gustaría acompañarte a la oficina. Hace tiempo que no visito. Creo que desde el año pasado, después de lo que encontramos esta mañana. Siento que debería entender más sobre el trabajo de Daniel». Una sombra de algo, sorpresa, preocupación, cruzó el rostro de Grant, pero desapareció tan rápido que Lena se preguntó si lo había imaginado. Cerró su laptop y la guardó en su bolso. «No es necesario», dijo con un tono casual. «No pasa mucho en la sede estos días. Te aburrirías». «Insisto», dijo Lena, sorprendiéndose de su firmeza. «Daniel solía llevarme al menos una vez al año. Después de lo de esta mañana, siento que necesito reconectar con su trabajo». Grant dudó, luego asintió. «Está bien, si estás segura, te llevaré a la sede, pero luego tendré que irme a la compañía de seguros». «Gracias», dijo Lena. Terminando su café, llevó su plato al fregadero mientras Grant recogía sus cosas. En minutos, estaban saliendo por la puerta hacia el SUV de Grant. Mientras conducían hacia el parque industrial donde estaba la sede de Sky Ridge Balloons, Lena notó la tensión en la mandíbula de Grant, la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosamente en el volante. Por primera vez, se preguntó si había más en el mejor amigo de su esposo de lo que ella había imaginado. La sede de Sky Ridge Balloons estaba en un edificio moderno de una planta con grandes ventanales que daban a un aeródromo privado donde se lanzaban los globos. El estacionamiento estaba medio vacío cuando llegaron. Al entrar en el área de recepción, Grant presentó a Lena a su asistente, una joven llamada Mia con cabello castaño corto y ojos inteligentes. «Mia, esta es Lena Rowe, la esposa de Daniel», dijo Grant. «Le gustaría un recorrido por las instalaciones. Puedes mostrárselas mientras me ocupo de algunos asuntos urgentes». «Por supuesto, señor Mill», respondió Mia con una sonrisa profesional. «Es un placer conocerla, señora Rowe». Grant desapareció por un pasillo hacia su oficina, dejando a Lena con Mia. La joven la guió por el edificio, explicando los departamentos y operaciones con facilidad. «Este es nuestro centro de atención al cliente», dijo Mia, mostrando una sala donde varios empleados respondían teléfonos y trabajaban en computadoras.
Y por aquí está el estudio de diseño, donde creamos los patrones personalizados para los globos. Mientras caminaban, Lena estudió las fotos que adornaban los pasillos, muchas con Daniel sonriendo junto a clientes al lado de globos coloridos. Su corazón se estremeció al ver su rostro familiar. Todos aquí saben de su esposo y su hija, dijo Mia en voz baja, notando la mirada de Lena. Fue una tragedia que afectó a toda la empresa. Encontraron el globo esta mañana, dijo Lena, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. Enterrado en el bosque. La policía cree que no fue un accidente. El rostro de Mia cambió. Su profesionalismo se desvaneció momentáneamente, mostrando algo que parecía miedo. No lo había oído. Tartamudeó. ¡Qué terrible! El recorrido continuó, pero Lena notó que Mia parecía distraída, sus explicaciones más cortas y sus respuestas menos detalladas. Cuando llegaron a la bahía de mantenimiento, un espacio amplio donde se reparaban y mantenían los globos, Mia apresuró la explicación. Aquí realizamos todas las inspecciones de mantenimiento y seguridad, dijo, gesticulando vagamente. Cada globo se revisa minuciosamente antes y después de cada vuelo. ¿Crees que alguien aquí podría haber tenido algo contra mi esposo? Tal vez. ¿Alguien manipuló la válvula del quemador? Preguntó Lena. Mia se encogió de hombros, quedándose en silencio un momento. Luego habló, con voz suave e incierta. Todos querían a Daniel, especialmente a la pequeña Mera. No puedo imaginar a nadie haciendo algo tan horrible. ¿Por qué lo piensas? No lo sé, dijo Lena, dudando. Solo es una idea, una observación de la investigación de esta mañana. Lena estaba a punto de preguntar sobre los protocolos de seguridad, cuando Mia cortó abruptamente el recorrido. Déjeme mostrarle nuestra sala de clientes, dijo, llevándola de vuelta al edificio principal. Puede esperar allí cómodamente. En realidad, preferiría ver la oficina de Daniel, dijo Lena. Una chispa de pánico cruzó el rostro de Mia. Lo siento, pero la oficina está cerrada con llave. Lo ha estado por mucho tiempo. Solo el señor Miles tiene la llave. Y ya no está en la oficina. Antes de que Lena pudiera cuestionar, el teléfono de Mia vibró. Lo revisó rápidamente. Su expresión tensa. Lo siento mucho, señora Rowe, pero me necesitan en otro lugar. ¿Le importaría esperar en la sala? Hay un televisor y revistas de viaje en los estantes. Volveré por usted pronto. Sin esperar respuesta, Mia se alejó, hablando por teléfono mientras desaparecía por el pasillo. Desde la puerta, Lena captó fragmentos de su conversación. Policía, mañana, seguridad, cliente viene, sola en la sala. Lena pensó en lo que había oído. El detective Beckett mencionó organizar una reunión con el personal, pero no dio un cronograma. Tal vez ya planeaban la visita policial para mañana, y Skyridge esperaba clientes que no debían ver a la policía. Lena alcanzó su teléfono para llamar a Beckett, pero se detuvo. Probablemente aún estaba en el lugar de la excavación. La contactaría cuando tuviera noticias. Tras esperar casi 20 minutos sin que Mia regresara, Lena decidió explorar por su cuenta. Recordó el departamento de diseño creativo, un lugar que Daniel disfrutaba mostrarle. Dejó la sala y recorrió los pasillos, pasando nuevamente por la bahía de mantenimiento y una sala de almacenamiento llena de equipos. Al acercarse al área de oficinas, notó que la puerta de la oficina de Grant estaba entreabierta. Mirando por la pequeña ventana, se sorprendió al ver a Mia dentro, recogiendo frenéticamente archivos y documentos, metiéndolos en carpetas. Lena abrió la puerta, tocando suavemente para anunciar su presencia. Mia. La joven dio un salto, apretando un montón de papeles contra su pecho, sus ojos llenos de alarma. Señora Rowe iba a buscarla. ¿Qué haces?, preguntó Lena, entrando. El señor Mill llamó y dijo que olvidó un documento importante.
explicó Mia, su voz más aguda de lo normal. Me pidió que lo encontrara, lo escaneara y se lo enviara. Es solo papeleo relacionado con el seguro. Pero al mover Mia los papeles, Lena vio un cuaderno de bitácora escrito a mano etiquetado como informes de combustible. En el suelo, junto a Mia, había una caja de cartón con la palabra archivo impresa, pero alguien había garabateado descartar al lado en marcador negro. La mirada de Lena se fijó en una carpeta visible encima del contenido de la caja. En letras grandes decía, Registro de mantenimiento, abril 2017, el mes y año en que Daniel y Mera desaparecieron. ¿Por qué aún tienen estos documentos?, preguntó Lena, su voz firme. Recuerdo que la policía pidió todos los registros de mantenimiento cuando investigaron inicialmente. El rostro de Mia palideció. Estos son solo copias escaneadas de los originales que se entregaron a la policía, tartamudeó, evitando la mirada de Lena. Realmente necesito terminar esta tarea, señora Rowe. Si me disculpa. Lena dio un paso atrás, dejando que Mia pasara apresuradamente con los documentos aún apretados contra su pecho. Mientras la veía correr por el pasillo, una sensación de inquietud se apoderó de ella. Algo no estaba bien en Sky Ridge Balloon. Perturbada por el comportamiento sospechoso de Mia, Lena continuó su recorrido autoguiado. Se dirigió hacia la sección de diseño creativo, esperando reconectar con la parte del negocio que Daniel más amaba compartir con ella. Mientras caminaba por un pasillo lleno de fotos de globos coloridos sobre paisajes pintorescos, escuchó a dos empleados hablando en voz baja al doblar la esquina. El horario del cliente se cambió a hoy, decía uno. Lo esperan en menos de una hora. ¿Tan pronto?, respondió el otro, preocupado. El cliente no está contento. Pero Grant no tiene muchas opciones. Mañana estará la policía, y quiere todo resuelto para hoy. Así que recuerda, enfócate en los clientes, y deshazte de esas cajas. Los hombres doblaron la esquina y se callaron al ver a Lena. Asintieron cortésmente al pasar, pero sus expresiones eran tensas, casi culpables. Justo cuando desaparecieron por el pasillo, el teléfono de Lena sonó. Era el detective Beckte, respondió rápidamente, apartándose del corredor principal hacia un pequeño hueco con una fuente de agua. Señora Rowe, dijo el detective, su voz grave, hemos encontrado más evidencia en el globo. Hay signos de que se usaron restricciones, indicios de una lucha física dentro de la canasta y lo que parece ser un arma. También encontramos evidencia clara de sabotaje en la válvula del quemador y el puerto de desinflado. El corazón de Lena latía con fuerza. ¿Qué significa eso? Significa que definitivamente no fue un accidente. Además, seguimos excavando, y encontramos lo que parecen ser fragmentos de hueso humano enterrados más profundamente. Lena se apoyó en la pared para sostenerse. ¿Crees que alguien los mató? Sospechamos fuertemente que alguien de la compañía estuvo involucrado. Estamos organizando entrevistas con todo el personal mañana por la mañana. Hubo una pausa. ¿Dónde está ahora, señora Rowe? Estoy en la sede de Sky Ridge con Grant. Bueno, él está en algún lugar del edificio. Su asistente me dio un recorrido. Grant Miles es nuestro principal sospechoso ahora mismo, dijo Beckett, bajando la voz, junto con quien estuviera trabajando en la bahía de mantenimiento, cuando su esposo y su hija tomaron ese vuelo. Lena sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Pero era el mejor amigo de Daniel. Necesito que venga a la estación de inmediato, continuó el detective. Tenemos evidencia que mostrarle. Estoy en la sede ahora, dijo Lena, observando a un empleado pasar apresuradamente con una pila de archivos. Grant no está aquí en este momento. Dijo que tenía que ocuparse de asuntos del seguro. Pero algo extraño está pasando. El personal parece nervioso, inquieto. Escúcheme con atención, señora Rowe, dijo Beckett, su voz cortante con urgencia.
quiero que se vaya de inmediato, no pase ni un minuto más allí, y no se reúna con Grant por ahora. ¿Entiende? Enviaré oficiales para que revisen. Sí, susurró Lena, de repente asustada. Tras colgar, Lena se dirigió hacia la salida principal, su mente dando vueltas. Grant, que había sido como familia, un sospechoso, parecía imposible, pero los recuerdos de su extraño comportamiento esa mañana, la falta de duelo, las llamadas secretas, las notificaciones en la laptop, las acciones sospechosas de Mia, comenzaron a formar un patrón inquietante. Al acercarse a la entrada del edificio, vio a Grant a través de una ventana. Estaba afuera, en el estacionamiento, junto a un buggy de la compañía con 3 hombres. 2 vestían trajes negros y gafas de sol. El tercero, que parecía ser el conductor, era el mismo empleado que había oído en el pasillo. Grant entregó lo que parecía un sobre a los hombres, quienes revisaron su contenido. Parecía dinero, antes de subir a un jeep y alejarse. Lena retrocedió rápidamente de la ventana, presionándose contra la pared, para no ser vista. ¿Qué clase de transacción era esa? Cualquier negocio relacionado con los productos de la compañía debería procesarse por canales oficiales. El pensamiento la inquietó. Apenas podía creer que se escondía de Grant, un hombre en quien había confiado, implícitamente durante años, pero la advertencia de Beckett resonaba en su mente. Vio a Grant regresar al edificio, su rostro tenso y estresado, dirigiéndose a su oficina. Una vez que estuvo fuera de vista, Lena volvió su atención al jeep. Se había detenido en un muelle de carga donde estaba estacionado un pequeño camión de caja. Los hombres hablaban con otro empleado, quien luego caminó hacia el camión. Varios empleados cargaban cajas en el vehículo, cajas idénticas a la etiquetada como descartar que había visto en la oficina de Grant. La verdad la golpeó con fuerza. Estaban deshaciéndose de evidencia antes de que llegara la policía. Fuera lo que fuera que le pasó a Daniel y Mera, era probable que Grant y sus empleados lo estuvieran encubriendo activamente. Lena sabía que debía seguir las instrucciones de Beckett, irse de inmediato o esperar a los oficiales, pero algo la detuvo. ¿Y si esos hombres sabían dónde estaba Mera? ¿Y si estaban a punto de desaparecer con la evidencia que podría llevarla a su hija? Observó cómo las puertas traseras del camión se cerraban, y el conductor subía a la cabina. El jeep ya se había ido. Con el corazón latiendo, Lena tomó una decisión en una fracción de segundo y corrió por el estacionamiento, revisando cada vehículo. Finalmente encontró una camioneta sin seguro. Abrió la puerta, escaneó el interior y allí estaban las llaves en la guantera. Con el corazón acelerado, Lena arrancó el motor y salió del estacionamiento, manteniendo distancia del camión pero sin perderlo de vista. En un semáforo, logró acercarse lo suficiente para mantener contacto visual sin ser Lo siento, detective, susurró para sí misma, mientras seguía al camión. Pero tengo que saber. El camión la llevó a unos 20 minutos fuera del pueblo, girando por un camino de grava, que serpenteaba a través de un bosque espeso antes de abrirse en una granja abandonada. No había letrero ni nombre en la propiedad, solo una casa de campo desgastada, un granero grande, y varios edificios más pequeños en mal estado. Lena vio cómo el camión se detenía detrás del granero, fuera de la vista desde la carretera principal. El jeep de antes ya estaba allí, aunque los hombres de traje no se veían. Manteniendo una distancia segura, Lena estacionó la camioneta en un camino de acceso cubierto de maleza a unos 400 metros de la granja. Apagó el motor y se quedó un momento, considerando sus opciones. La parte racional de su cerebro gritaba que debía irse, llamar a Beckett y dejar que la policía manejara esto, pero algo más profundo, quizás el instinto de madre, la impulsaba hacia adelante.
Salió de la camioneta y se acercó cautelosamente a la granja, manteniéndose dentro de la línea de árboles para no ser vista. Encontró un grupo denso de arbustos a unos 50 metros del granero, y se agachó, sacando su teléfono para enviar un mensaje a Beckett. Seguí un camión desde Sky Ridge hasta una granja abandonada. Hombres cargando cajas, actuando sospechosamente. Estoy escondida cerca. Coordenadas GPS adjunta. La respuesta de Beckett llegó rápido. Váyase de inmediato. Aléjese. La policía inspeccionará. Esto es extremadamente peligroso. Lena estaba a punto de responder, cuando un movimiento en el granero captó su atención. Los conductores que había visto salieron primero, dirigiéndose a sus vehículos. Luego aparecieron los dos hombres de traje y gafas de sol, pero no estaban solos. Entre ellos, medio llevaban, medio arrastraban a una joven con los ojos vendados, y las manos atadas. A pesar de los años, a pesar de los cambios que el tiempo y las penurias habían causado, Lena la reconoció al instante. Me era, su hija, estaba viva. Lena contuvo un grito, tapándose la boca. Lágrimas nublaron su visión mientras veía a los hombres llevar a Meera al camión de caja y guiarla bruscamente al interior. Con dedos temblorosos, envió otro mensaje desesperado a Beckett. Mi hija está aquí, viva. La están moviendo. Por favor, apresúrense. Hay al menos 4 hombres. Los hombres continuaron trabajando, sacando cajas del granero y cargándolas en el camión. Lena quería correr hacia su hija, pero sabía que la superarían de inmediato. Su única esperanza era esperar a la policía y rezar para que llegaran a tiempo. Justo cuando los hombres parecían terminar, un SUV plateado conocido irrumpió por el camino de entrada. Era el vehículo de Grant. Se detuvo frente al granero y salió, su rostro lleno de furia. Lena, gritó al patio vacío, sé que estás aquí en alguna parte, sal ahora. Los hombres junto al camión y el jeep se congelaron, claramente sorprendidos por la llegada y el estallido de Grant. ¿Qué pasa?, exigió uno de los hombres de traje. ¿Por qué estás aquí? ¿A quién busca? A una mujer llamada Lena, espetó Grant, señalando a varios hombres que habían llegado con él en otro vehículo. Estuvo en la sede antes, y ahora ha desaparecido. Alguien vio una de nuestras camionetas saliendo del estacionamiento, y las imágenes de seguridad confirmaron que era ella al volante. La señal GPS de esa camioneta se cortó en esta área. Señaló el camino, la estacionó allí, en el camino de acceso. Debe estar escondida por aquí, observándonos. Encuéntrenla. Los hombres de traje intercambiaron miradas. No tenemos tiempo para esto, dijo uno fríamente. Estamos aquí por la chica. Como se acordó, tus problemas no nos conciernen. Grant se pasó una mano por el cabello, frustrado. Bien, llévensela. Johnson Riley, conduzcan el jeep y el camión. Los demás dispersen y encuentren a Lena. No puede estar lejos. Lena se agachó más mientras el motor del camión rugía. Vio impotente cómo el vehículo con su hija se alejaba del granero, seguido de cerca por el jeep. Desesperadamente quería seguirlos, pero los hombres de Grant ya se estaban dispersando por la propiedad, buscando metódicamente entre los arbustos. Necesitaba moverse, manteniéndose lo más baja posible. Comenzó a gatear desde su escondite, buscando una cobertura más densa. Un crujido de una ramita bajo su rodilla resonó en la tranquila tarde. Por allá, llamó Grant, su voz mucho más cercana de lo que Lena había calculado. Escuché algo. Lena se congeló, apenas atreviéndose a respirar. Hagas lo que hagas, es inútil, Lena, llamó Grant, su voz con un tono burlón. Tu hija ya no es tuya, y pronto nadie la encontrará nunca más. Sal ahora y tal vez podamos arreglar algo. Podía escuchar sus pasos acercándose, el crujido de las hojas y ramas inconfundible. Mirando desesperadamente,
Vio un matorral más denso a unos 6 metros. Si podía llegar sin ser vista, tendría una mejor oportunidad de escapar. Los pasos de Grant se hicieron más fuertes. Ahora podía verlo a través de los huecos en el follaje, barriendo el área metódicamente, con una pistola en la mano derecha. Su rostro antes tan familiar y confiable, era ahora una máscara de fría determinación que le provocaba escalofrío. «Solo estás haciéndolo más difícil para ti», llamó Grant, indicando a sus hombres que se cerraran desde diferentes ángulos. «Hemos sido amigos por años, Lena. Hablemos como adultos». Lena sabía que no podía quedarse. Grant estaba cerrando su posición, y sus hombres convergían desde otras direcciones. Con agonizante lentitud, comenzó a avanzar hacia el matorral, moviéndose solo cuando el viento entre los árboles podía yencar sus sonidos, pero su precaución no fue suficiente. Al cambiar de posición, su pie disturbó un grupo de hojas secas, creando un sonido suave pero distintivo en el bosque silencioso. Grant giró la cabeza hacia ella, una sonrisa fría extendiéndose por su rostro. «Ahí estás», dijo en voz baja, levantando su arma y avanzando directamente hacia su escondite. Señaló a sus hombres, indicándoles dónde estaba oculta Lena. Sabía que tenía segundos, no minutos, antes de que la alcanzaran. Pero justo cuando Grant dio otro paso, el lejano sonido de sirenas policiales cortó el aire. Grant se congeló, su expresión pasando de confiada a alarmada. «Maldita sea», maldijo, bajando ligeramente su arma. «Todos, regresen a los autos ahora. Muévanse antes de que llegue la policía». Sus hombres no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Corrieron hacia el patio de la granja, abandonando la búsqueda de Lena. Grant se quedó un momento más, escaneando los arbustos una última vez, luego giró y corrió hacia su eixo. En instantes, los motores rugieron y los vehículos salieron disparados del patio, levantando grava al acelerar por el camino. Lena permaneció escondida hasta estar segura de que se habían ido. Luego emergió cautelosamente de los arbustos justo cuando su teléfono comenzó a sonar. Era el detective Beckett. «¿Dónde está?», exigió cuando ella contestó. «¿Está a salvo?». «Estoy en la granja», dijo Lena, su voz temblando. Grant y sus hombres se fueron cuando oyeron las sirenas. «Tienen a Meera, detective. Está viva y la llevaron en un camión de caja». «Quédese donde está», dijo Beckett. «¿En qué dirección fueron?». «Al este por la carretera principal». Grant estaba en su SUV plateado. «También hay un camión de caja y un jeep. Mi hija está en el camión, con los ojos vendados, y la están llevando». «Tenemos Ns en persecución», aseguró el detective. «Quédese donde está hasta que lleguemos». Lena colgó y corrió hacia la carretera principal. Tenía que ver qué pasaba, saber si rescatarían a Meera a tiempo. Al llegar a la carretera, vio patrullas policiales pasar a toda velocidad, con luces y sirenas encendidas. A lo lejos, pudo distinguir el SUV de Grant, ahora rodeado por vehículos policiales que le cortaban la fuga. Más patrullas continuaron por la carretera, presumiblemente persiguiendo al camión y al jeep. Lena corrió hacia el bloqueo donde Grant estaba detenido, su corazón latiendo con fuerza. Al acercarse, vio a los oficiales con armas desenfundadas, ordenando a Grant y sus hombres que salieran del SUV. Uno por uno, emergieron con las manos en alto, luego fueron obligados a arrodillarse mientras los esposaban. El rostro de Grant se contorsionó de rabia al ver a Lena acercarse. Escupió al suelo mientras lo llevaban a una patrulla. «¿Cómo pudiste?», gritó Lena, la ira y el dolor abrumándola mientras enfrentaba al hombre que había sido como familia. «¿Qué les hicimos?». Un oficial se interpuso, sosteniendo a Lena suavemente, pero la respuesta de Grant cortó el caos, su voz fría y llena de veneno. «Los odiaba a todos», gruñó. «La compañía debía ser mía. Daniel no merecía ni un centavo».
Antes de que Lena pudiera responder, los oficiales empujaron a Grant al asiento trasero de una patrulla y cerraron la puerta. El detective Beckett se acacó, su expresión sombría pero decidida. Mis hombres interceptaron el camión y el jeep, dijo. Han asegurado a su hija. Está a salvo. Señora Rowe. Las rodillas de Lena casi cedieron de alivio. Lléveme con ella, suplicó. Por favor. El detective asintió y la guió a su vehículo sin distintivos. Mientras conducían, la actualizó. Estamos buscando en la casa de campo y el granero más evidencia. Los informes iniciales sugieren que usaban la propiedad como base de operaciones desde hace tiempo. Miró a Lena. Su hija está con los paramédicos ahora, evaluando su condición. Cuando llegaron al punto de interceptación, a unos 8 kilómetros por la carretera, Lena vio el camión de caja detenido en el arcén, rodeado de vehículos policiales. Los hombres que transportaban a Mera estaban esposados, sentados en el suelo bajo custodia. Y allí, en la parte trasera de una ambulancia, envuelta en una manta y atendida por paramédicos, estaba Mera. Se veía tan diferente. Ya no la niña de 11 años que desapareció, sino una joven de 17. Su rostro era más delgado, sus ojos más viejos, cargados de sombras que ninguna adolescente debería llevar, pero cuando levantó la vista y vio a Lena, el reconocimiento floreció al instante. Mamá, llamó, su voz quebrada. Lena corrió hacia ella, y se abrazaron con fuerza, como si nunca fueran a soltarse. Lloraron juntas, aferrándose la una a la otra mientras 6 años de separación las golpeaban como una ola. Te extrañé tanto, sollozó Mera contra el hombro de su madre. Pensé que nunca te volvería a ver. Nunca dejé de buscarte, nunca dejé de esperar, susurró Lena, acariciando el cabello de su hija. Cuando finalmente se separaron, los paramédicos insistieron en continuar evaluando a Mera. Mientras trabajaban, ella comenzó a contar su historia en frases entrecortadas. Papá y yo debíamos estar fuera solo 3 horas y media ese día, comenzó, su voz pequeña pero decidida. El vuelo fue bueno al principio, hermoso incluso, pero cuando estábamos lejos, algo salió mal con el globo. Papá intentó arreglarlo, pero dijo que era demasiado tarde. Lágrimas corrieron por su rostro mientras continuaba. Nos estrellamos en el bosque. Papá me protegió durante el aterrizaje, pero quedó gravemente herido al chocar con unos árboles altos. El globo se enredó, pero estábamos vivos. Pedimos ayuda, y llegaron hombres con Grant. Pensamos que venían a rescatarnos. Su voz se quebró, y apretó la mano de su madre. Pero en lugar de eso, nos llevaron. Grant mató a papá, dijo que papá no merecía la compañía, que era suya, que él era quien trabajaba duro mientras papá solo ponía su cara en todas partes. El cuerpo de Mera temblaba con sollozos reprimidos. Papá le suplicó que al menos me salvara. Seguía diciendo que construyeron la compañía juntos. Pero Grant no escuchó. Lo mató allí mismo, mientras papá aún rogaba por mi vida. Lena abrazó a su hija, sus propias lágrimas fluyendo libremente. ¿Qué te hicieron después? El rostro de Mera se desmoronó, su voz cayendo a un susurro. Me llevaron a esa granja abandonada, y me encerraron bajo tierra, en el sótano de tormentas. Grant me usó para él al principio, durante años. Luego, recientemente, comenzó a llevarme a diferentes lugares. Siempre estaba drogada. Dejó que otros hombres me usaran también. Su mirada cayó a sus manos temblorosas. También tomaba fotos de mí. Escuché a los hombres hablar de cuánto dinero traía una sola foto, cómo su jefe estaba ganando buen dinero. La sangre de Lena se heló al recordar los fragmentos de notificaciones que vio en la laptop de Grant esa mañana. Una ola de náusea la golpeó. Realmente había subido algo desde su casa justo después de descubrir la evidencia. El pensamiento la revolvió. No había mostrado remordimiento.
Se volvió hacia el detective Beckett, que estaba cerca, y le contó sobre los mensajes. Él inmediatamente contactó por radio a sus colegas en la sede de Skyridge. Revisen la laptop de Miles, por fotos explícitas de la víctima, tanto en línea como fuera de línea, instruyó. Tras un breve intercambio, se volvió hacia Len. Encontraron la laptop y confirmaron que hay imágenes explícitas distribuidas a través de un canal en línea llamado Private Collection VIP. Los paramédicos interrumpieron para informar que Mera necesitaba ser trasladada al hospital para un examen más exhaustivo. Lena no dudó. Voy con ella, dijo firmemente, subiendo a la ambulancia junto a su hija. Mientras las puertas se cerraban y la ambulancia se alejaba, Lena sostuvo la mano de Mera con fuerza, prometiendo en silencio que nunca la soltaría de nuevo. El Hospital General de Eldon-Merrevie era un torbellino de actividad mientras admitían a Mera. Médicos y enfermeras se movían eficientemente, revisando signos vitales, tomando sangre para análisis y realizando exámenes preliminares. A Lena le pidieron que esperara afuera mientras hacían una evaluación más completa. En el pasillo estéril, Lena se hundió en una silla de plástico, su cuerpo finalmente reconociendo el cansancio del día. Sacó su teléfono y llamó a Nona, necesitando desesperadamente compartir los increíbles acontecimientos con alguien que entendiera. Lena, ¿qué pasa?, respondió Nona inmediatamente, con preocupación evidente. Encontraron a Mera. Nona, dijo Lena, su voz quebrándose. Está viva. Está en el hospital ahora, siendo examinada. Dios mío, exclamó Nona. ¿Cómo? ¿Dónde? Lena relató los eventos del día, el hallazgo del globo, sus sospechas en la sede de Skyridge, cómo siguió al camión hasta la granja abandonada y el rescate policial de Mera. Explicó la traición de Grant y el horrendo trato que su hija había soportado. Tenías razón sobre el sabotaje del globo, concluyó. Fue Grant todo el tiempo, quería la compañía para él solo. ¿Y ese canal en línea que mencionaste?, preguntó Nona, su voz tensa de ira. La policía ya lo está desmantelando, aseguró Lena. Están actuando rápido. Tras prometer actualizar a Nona sobre el estado de Mera, Lena terminó la llamada. El peso emocional del día la abrumó, y apoyó la cabeza contra la lare, cerrando los ojos brevemente. No se dio cuenta de que se había quedado dormida hasta que una mano gentil en su hombro la despertó. Una doctora con bata blanca estaba frente a ella, con una carpeta en la mano. Señora Rowe, soy la doctora Patel, he estado examinando a su hija, dijo. Lena se enderezó de inmediato, alerta. ¿Cómo está? La expresión de la doctora era compasiva pero seria. Físicamente, sufre de desnutrición y deshidratación, que estamos tratando con fluidos intravenosos y un plan nutricional. También tiene una infección en su sistema reproductivo, probablemente debido al abuso que sufrió. La hemos puesto en antibióticos para eso. La doctora dudó, luego continuó con suavidad. El trauma psicológico es considerable. Señora Rowe, hemos llamado a una especialista que trabaja con sobrevivientes de cautiverio prolongado y abuso sexual. Su hija necesitará terapia y apoyo extensos. Lena asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Puedo verla ahora? Sí, pero está muy sedada. Necesita descansar. Lena estaba a punto de seguir a la doctora cuando el detective Beckett apareció en el pasillo. Señora Rowe, necesito hablar con usted primero. Si no le importa, dijo. No tomará mucho tiempo. Con un asentimiento reació a la doctora. Lena siguió al detective a una pequeña sala de consultas. Dentro, él señaló una silla y colocó una carpeta en la mesa entre ellos. Lamento no haberlo mencionado antes, comenzó, abriendo la carpeta para revelar documentos oficiales. Las pruebas preliminares de ADN en los fragmentos de hueso encontrados en el sitio de excavación están completas,
confirman lo que su hija nos dijo, los restos pertenecen a su esposo, Daniel. A pesar de haberlo oído de Meera, la confirmación oficial golpeó a Lena como un golpe físico, cubrió su rostro con las manos, permitiéndose un momento para absorber la finalidad. Daniel estaba realmente muerto, asesinado por el hombre en quien más confiaba. Hemos encontrado más evidencia en nuestras búsquedas en la granja y la sede de Skyridge, continuó Beckett, dándole tiempo para recomponerse. Por lo que podemos decir, el accidente fue planeado con mucha antelación. Grant había estado rastreando patrones climáticos, y convenció a varios empleados de confianza, para sabotear el globo esa mañana. Aparentemente, les prometió salarios más altos, una vez que Daniel estuviera fuera del panorama. Deslizó varias fotografías sobre la mesa, imágenes del equipo dañado del globo, el sitio de excavación, y documentos confiscados de Skyridge. Grant manipuló todo, explicó el detective. El GPS del globo fue desactivado y retirado. El lugar del accidente estaba deliberadamente lejos de la trayectoria esperada, en una sección del bosque restringida para civiles. Cuando realizamos la búsqueda inicial, hace 6 años, trabajábamos con registros de vuelo manipulados, enfocando nuestros esfuerzos en un área completamente equivocada. Lena negó con la cabeza, incrédula. Todo porque quería la compañía que Daniel construyó. Dejó que Grant se uniera como socio porque eran amigos. Confiaba en él completamente. Según las declaraciones que ya obtuvimos de algunos empleados de Grant, él estaba resentido por el papel público de su esposo. Mientras Grant manejaba las operaciones, Daniel era el rostro de la compañía, el que los clientes conocían y en quien confiaban. Grant quería ese reconocimiento y una mayor parte de las ganancias. No tiene ni familia, dijo Lena con amargura. ¿Para qué necesitaba todo ese dinero y fama? Y hacer lo que le hizo a Meera. La expresión del detective se oscureció. El ángulo del tráfico humano es algo que aún estamos investigando, según la evidencia encontrada en la granja y en los dispositivos de Grant. Parece que inicialmente mantuvo a Meera para sus propios fines. En los últimos años, comenzó a explotarla más ampliamente a través de este canal en línea, que atendía a clientes muy ricos dispuestos a pagar sumas sustanciales por contenido exclusivo. Lena recordó la conversación que había oído en Skyridge. Mencionaron a un cliente que venía hoy en lugar de mañana porque la policía estaría allí. Beckett asintió. Creemos que Grant aceleró su cronograma cuando se dio cuenta de que encontramos el globo. No quería dejar cabos sueltos antes de que llegáramos a entrevistar al personal. Discutieron los cargos que enfrentaría Grant: asesinato en primer grado, secuestro, tráfico humano, explotación infantil, manipulación de evidencia y más, así como los arreglos para el entierro adecuado de Daniel, una vez que se completara el examen forense. Cuando terminaron, el detective acompañó a Lena de vuelta a la habitación de Meera. Necesitaremos declaraciones formales de ambas en los próximos días, dijo, pero por ahora, solo esté con su hija. Ella la necesita más que nada. Fuera de la puerta de Meera. Lena se detuvo. Gracias, dijo sinceramente, por no rendirse con el caso. Incluso después de tantos años. El detective sonrió con tristeza. Es mi trabajo, señora Rowe. Solo lamento que nos tomara tanto tiempo descubrir la verdad. Dentro de la habitación del hospital, Meera yacía en la cama, con los ojos cerrados, y un goteo intravenoso en el brazo. Parecía tan frágil, tan joven a pesar de los años que le habían robado su infancia. Lena se acercó en silencio, sin querer perturbar su descanso, pero los ojos de Meera se abrieron al escuchar los pasos. «Mamá», susurró, extendiendo una mano. Lena la tomó de inmediato, sentándose en el borde de la cama. «Estoy aquí, cariño. No me voy a ninguna parte». Los ojos de Meera se llenaron de lágrimas.
Es realmente el fin, estoy realmente libre. Sí, aseguró Lena, acariciando el cabello de su hija. Krar y sus hombres están bajo custodia. No pueden hacerte daño nunca más. Estás a salvo ahora. Nunca pensé que te volvería a ver, admitió Meera, su voz quebrándose. Después de un tiempo, comencé a creer lo que me decían, que te habías olvidado de mí, que habías seguido con tu vida. Nunca, dijo Lena con fiereza, nunca dejé de buscarte, nunca dejé de esperar, cada día pensaba en ti y en tu padre, me preguntaba dónde estarían, si estarían vivos. Se abrazaron, madre e hija reunidas tras una separación inimaginable. El camino hacia la sanación sería largo y difícil. Habría juicios, testimonios, sesiones de terapia, pesadillas, y numerosos desafíos, mientras Meera se adaptaba a la libertad, y Lena aprendía a criar a una adolescente traumatizada en lugar de la niña de 11 años que perdió. Pero en ese momento, en la tranquila habitación del hospital, con el sol de la tarde filtrándose por las persianas, solo había gratitud por la oportunidad de empezar de nuevo, por el milagro de encontrarse después de tantos años de oscuridad. Lo superaremos juntas, prometió Lena, sosteniendo a su hija cerca. Un día a la vez, Meera sintió contra su hombro, y por primera vez en 6 años, se permitió creer en un futuro más allá del cautiverio, una vida reclamada de las sombras. Juntas, repitió suavemente, eso es todo lo que siempre quise. Entonces juntas es donde comenzaremos, dijo Lena, su voz firme con determinación. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La policía continuó su investigación, desmantelando la red de tráfico humano vinculada a Grant. Encontraron más evidencia en la granja, incluyendo registros financieros que detallaban las transacciones de Grant con clientes internacionales. La red Private Collection VIP fue cerrada, y varios de los hombres involucrados fueron arrestados en redadas coordinadas. Lena y Meera dieron sus declaraciones formales, un proceso agotador pero necesario. Meera, con la ayuda de una terapeuta especializada, comenzó a reconstruir su sentido de seguridad y confianza. Lena se mantuvo a su lado, asistiendo a sesiones conjuntas para aprender cómo apoyar mejor a su hija. La comunidad de Eldenra se unió en torno a ellas, ofreciendo apoyo y amor, aunque Lena sabía que el camino hacia la curación sería largo. El funeral de Daniel se llevó a cabo 2 semanas después, una ceremonia pequeña pero conmovedora en el cementerio local. Lena y Meera permanecieron juntas, sosteniendo las manos mientras se despedían del hombre que había sido el centro de sus vidas. Aunque el dolor de su pérdida era inmenso, saber que su asesino enfrentaría justicia les brindó un pequeño consuelo. Grant fue acusado formalmente de múltiples cargos, y las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los empleados de Skyreach que habían sido cómplices fueron procesados, mientras que otros, como Mia, cooperaron con la policía, revelando cómo Grant los había manipulado o amenazado para mantener el silencio. Con el tiempo, Lena y Meera comenzaron a reconstruir sus vidas. Lena vendió su parte de Skyreach Balloons, incapaz de soportar la idea de mantener cualquier conexión con la compañía que había sido el catalizador de tanto dolor. Con el dinero, estableció un fondo para apoyar a sobrevivientes de tráfico humano, dedicándolo a la memoria de Daniel. Meera, aunque marcada por su pasado, mostró una resiliencia que llenó a Lena de orgullo. Se inscribió en una escuela local, comenzando lentamente a reconectar con el mundo. Las pesadillas persistían, pero con el tiempo se volvieron menos frecuentes. Encontró consuelo en el arte, llenando cuadernos con dibujos que expresaban tanto su dolor como su esperanza. Una tarde, meses después, Lena y Meera se sentaron en el porche trasero de su casa, viendo el atardecer sobre Elden Reach. El aire era fresco,
y los colores del cielo reflejaban los tonos del globo que una vez llevó a su familia. Meera apoyó la cabeza en el hombro de su madre, un gesto que se había convertido en su forma de encontrar consuelo. ¿Crees que alguna vez estaremos completamente bien?, preguntó Meera, su voz suave. Lena tomó la mano de su hija, apretándola suavemente. No sé si alguna vez estaremos completamente bien, cariño, pero estaremos juntas, y eso es más de lo que jamás me atreví a esperar. Cada día que tenemos es un regalo. Meera sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Me gusta pensar que papá nos está cuidando, de alguna manera. Yo también, dijo Lena, mirando al cielo, y donde quiera que esté, sé que está orgulloso de ti. Se quedaron allí, madre e hija, viendo cómo el sol se hundía detrás de las montañas, sabiendo que aunque el pasado siempre sería parte de ellas, el futuro les pertenecía para construirlo juntas. Y en ese momento de tranquilidad, encontraron la fuerza para seguir adelante, un paso a la vez, hacia una vida de sanación, amor y esperanza renovada.